Hola, buenos días. Es una bendición que, como cada domingo, podemos encontrarnos para venir y aprender juntos acerca de la palabra. En el proyecto de Escuela de Formación Cristiana se trata de ir día a día, cada domingo realmente, avanzando en el proyecto al que Dios nos ha llamado. Entonces, por eso es que nos reunimos cada domingo y creemos que a través de eso vamos a ir forjando, creando los elementos necesarios que nos van a llevar no solamente a conocer, sino en particular a practicar aquello que estamos aprendiendo. En esta ocasión, este domingo, vamos a ver un tema de uno de los personajes emblemáticos en el Nuevo Testamento. Por supuesto, aparte de Jesús, uno de esos personajes es el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de la predicación del apóstol Pablo, sin duda vamos a tener los elementos necesarios que habrán de ayudarnos para orientar nuestra propia predicación. Antes de ello, vamos a orar. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por el cuidado y el amor tuyo, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Oramos pidiendo que seas tú el que nos guíe en este tiempo y así podamos aprender y hacer aquello que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando hablamos de predicación, no solamente estamos diciendo la predicación de aquellos que desde el púlpito predican, sino que la predicación realmente está en muchos otros lugares. ¿Por qué? Porque incluso la predicación del apóstol Pablo realmente no siempre fue en un púlpito. De hecho, muchas de las ocasiones realmente no fue en un púlpito, porque mucha de su predicación tenía que ver con espacios de ministración en las casas, particularmente en las casas como un escenario de la predicación, en algunos espacios públicos, plazas, foros, etcétera. Pero antes de ello vamos a este texto que es el que nos servirá de referencia en esta mañana. Ve lo que dice el texto. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados y que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. La forma de cómo el apóstol Pablo enfoca lo que él mismo está enseñando es importante. Observa. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Pablo no fue sino un cristiano de segunda generación. Él no estuvo con Jesús, pero la enseñanza de ellos fue importante. Entonces aquí la fidelidad al mensaje se vuelve muy importante. Pero ¿qué es lo que está enseñando? Observa lo que dice el texto, que conforme a las escrituras, ese fragmento es muy importante porque no está enseñando sus ideas, sus nociones, ahora vamos a verlo más adelante porque es relevante, sino que es en función de las escrituras. ¿Qué dice respecto a las escrituras? Que Cristo murió por nuestros pecados, que también fue conforme a las escrituras sepultado y resucitó al tercer día. Observa ese énfasis que hace conforme a las escrituras. Eso va a ser muy importante y debería de ser la característica de todo predicador cristiano. Entonces, la predicación del apóstol Pablo es muy importante porque él dedicó alrededor de 30 años de su vida proclamando el evangelio en el mundo y enseñando a cristianos de cómo debían de vivir y servir como Jesús. Pero también él mantenía sus objetivos claros y enfatizaba el carácter piadoso y la integridad en su propia predicación. Entonces, no solamente se trata de hablar bien, incluso ni siquiera se trata de decir cosas que son buenas o agradables a la gente que nos está escuchando. Se trata de transmitir un mensaje específico. Y ese mensaje tiene que ver, como el apóstol Pablo decía, conforme a las escrituras. Entonces, vamos a ver 5 características de la predicación de Pablo y después vamos a ver cómo ese evangelio de Pablo nos es importante, cómo él lo hacía en sus días y cómo lo podríamos hacer nosotros en nuestros días. Empecemos entonces con esas 5 características de la predicación del apóstol Pablo. La primera de ellas es esta. Él predicaba a Cristo. Ve lo que dice ese texto. Nosotros anunciamos a Cristo, Colosenses 1:28. El enfoque es Cristo Jesús, Dios encarnado, santo, justo, sacrificado, resucitado, ascendido y exaltado.
si puedo decirlo en una sola frase, esa es la obra de Cristo Jesús. Es no solamente la persona, sino también su obra. Él me propuse saber entre vosotros ninguna otra cosa, dice el apóstol Pablo, solo una, a Cristo. Y ese es el enfoque precisamente. Entonces, cuando nosotros predicamos, no se trata de predicar moral, de dar buenos consejos, de infundir ánimo. Por supuesto, eso puede ocurrir, pero la predicación cristiana resulta redundante, pero hay que enfatizarlo. Tiene que ver con predicar a Cristo. Y a este Cristo crucificado y resucitado. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que justamente implica la centralidad del Evangelio. Entonces, esa es nuestra primera característica. La segunda característica también hemos de considerarla como muy, muy valiosa. Predicaba las Escrituras. Hace un momento atrás lo acabamos de ver. Pablo dice, conforme a las Escrituras. Y eso es algo que debemos de cuidar de hacer constantemente. Lo que dice el texto, porque lo que dice el texto es relevante, eso es autoritativo. Entonces, no tiene que ver con qué opinamos. En algún sentido, una vez alguien me preguntó esto, pastor, ¿qué opina acerca de esto? Y le devolví la pregunta, ¿qué dice el texto? Entonces esa persona me leyó el texto. Digo, entonces, si eso dice el texto, mi opinión prácticamente es irrelevante. Porque si creo que el texto, la Biblia, es autoritativa, entonces mi responsabilidad es lo que dice el texto mismo. Entonces, él predicaba las Escrituras. Ve cómo lo dice. Le dice Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos, seguramente de los más importantes. No es el único, había un grupo de discípulos, pero este es seguramente uno de los más importantes. ¿Y qué es lo que le recomienda? Que prediques la palabra. Y cuando nosotros estamos hablando de predicación, se trata de eso, de predicar la palabra. La Biblia como palabra inspirada por Dios, lo cual, ¿por qué? Ve lo que dice a continuación. Convierte, santifica, edifica, equipa, sustenta, consuela, etc. Entonces, más que solamente palabras piadosas, tenemos que hablar de la palabra. Si algo puede traer consuelo, transformación, esperanza en nuestra vida, no es solamente una serie de buenos consejos que le demos a los demás. Si algo puede hacer eso, es la palabra, porque es Dios quien habla a través de su palabra. Entonces, por eso es que nosotros predicamos la palabra, porque es Dios quien está ahí hablando, no somos nosotros. Nosotros somos solamente uno de esos medios que Dios utiliza para que la palabra llegue a otras personas. Entonces, cuando hablamos de la predicación de la palabra, ahora sí permíteme ir a eso que quería enunciar desde hace unos minutos atrás. Se trata de no solamente cuando estás frente a un púlpito, sino cuando lo compartes en un texto bíblico a tus amigos, en una imagen todos los días en el Face y a través de la palabra. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Nuestra característica número 3 en la predicación del apóstol Pablo es esta. Él predicaba en el poder del Espíritu. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder en el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo en la predicación, la gente se queda con las anécdotas. Y hay algunas ocasiones que los predicadores abusamos de las anécdotas. Abusamos de las metáforas, los ejemplos o quizás incluso de la retórica. Cada uno de esos elementos son importantes. Pero predicar en el poder del Espíritu Santo implica en primera instancia algo que es importante para cualquiera que quiera predicar la palabra. En primer lugar es sujeción. Estamos sujetos nosotros mismos al Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien primero tiene que hablar a la vida de este pecador, transformar a este pecador para que este pecador se convierta en un instrumento
de la gloria del Señor y comunique su palabra a otros. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir en nuestra vida justamente es que nosotros somos transformados por la palabra, transformados por la presencia del Espíritu. Entonces, no solamente se trata de dar información y mucho conocimiento, es la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu, la que nos reforman y transforman. Eso es lo que hace justamente la presencia del Espíritu de Dios cuando dependemos de Él, y Él es el que transforma a la gente que está escuchando. Número 4. Predican con una conciencia clara delante de Dios y delante del ser humano. Por eso el apóstol Pablo decía: yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia, que no ofenda a Dios ni a los hombres. Es el carácter del mensajero valida o desacredita un mensaje. Sabes, lamentablemente, en algunas ocasiones lo que vivimos es contrario a lo que estamos predicando. El apóstol Pablo no solamente habló de esto, sino también Jesús. La crítica que él hacía hacia los grupos religiosos de su época, los fariseos, los saduceos, es justamente porque sabían las cosas, las estaban enseñando, pero sus propias conductas, su propia ética iba por un camino totalmente distinto. Este es un reto seguramente para muchos de nosotros, pero es un reto que tenemos que asumir y asumirlo dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque atrás de todo esto hay una frase que está ahí incluida, y es la palabra integridad. Integridad en lo que hacemos. Si vamos a predicar, diría el apóstol Pablo, no voy a enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces no enseñamos las partes que nos convienen. En algunas ocasiones alguien nos podría preguntar: oye, ¿tú cumples con todo eso? Tal vez no cumplo con todo ello, pero diría el apóstol Pablo, pero sigo en el mismo proyecto porque es a lo que Dios me ha llamado. Entonces, esto tiene que ver con integridad, con reconocer nuestras faltas, pero no por mis faltas limitarme, porque tengo que seguir predicando el consejo de Dios. Por eso estoy hablando de fidelidad al mensaje que Dios nos ha encargado. Número 5. Amor a Dios y compasión por las personas. Esto implica un equilibrio, pero un equilibrio que realmente es posible realizar cuando el amor de Dios a Dios está ahí. Porque cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, el primer mandamiento, entonces también somos capaces de expresar amor hacia las demás personas. Y porque es el amor de Dios el mismo que nos inunda. Entonces el apóstol Pablo escribió en este par de textos: no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Y los hemos tratado, dice un poquito después, a la iglesia con toda ternura. Al dar la gloria a Dios, nuestras acciones se han de traducir en un mensaje, pero no solamente un mensaje, sino acciones concretas a favor de nuestros semejantes. Parte de esto, por supuesto, también el apóstol Juan escribió en sus epístolas, porque dice: si amas a Dios, también vas a amar a tu hermano, porque no puedes decir amar a Dios y al mismo tiempo ser irresponsable en cuanto al cuidado de tu hermano. Entonces, ¿te das cuenta? Son dos elementos que están caminando juntos, uno al lado del otro. Bien, ahora vamos a considerar estas 5 características y veamos ahora de qué manera el Evangelio de Pablo en sus días y cómo puede esto ser actuado, vivido en nuestros propios días. En primer lugar, veamos esto. El Evangelio, es decir, la palabra, Cristo mismo, porque Él es el Evangelio crea a la iglesia. Eso es lo que hace el Evangelio. Nosotros no creamos a la iglesia. Nosotros no formamos la iglesia. La iglesia es formada por la predicación del Evangelio. Y eso es algo que Pablo lo tenía perfectamente claro. No eran sus palabras, era
el Evangelio el que crea la iglesia. No estoy hablando de edificios, por supuesto. Por eso en la iconografía que usamos en este tiempo son personas. Ellos son la iglesia. Y la iglesia está en cualquier lugar que estemos, con y sin templos. Tal vez en estos días, incluso que no podemos asistir a los templos, eso no importa. ¿Sabes? De todos modos es el Evangelio el que sigue llamando, convirtiendo, sanando, restaurando. Ese es el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo mismo. Ahora, el Evangelio es el que crea la iglesia, pero uno de los temas, que es la justificación, que no solamente es de carácter doctrinal, teológico, sino que refiere a la acción de Cristo Jesús, porque Él es el que justifica, no la doctrina. Estamos hablando de la obra de Cristo. Entonces, Él es el que entonces define quiénes son iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son iglesia? Aquellos que han sido llamados, justificados. Y si han sido justificados, son salvados. Y si han sido salvados, Dios se encarga de su propio crecimiento y ellos estarán ahí ante la gloria de Dios. Hay una frase técnica que define todo eso. Después lo puedes buscar seguramente. Busca la palabra ordo salutis. O, si lo quieres en español, el orden de la salvación. Sin duda va a ser muy fácil que lo localices en internet y te invito a que lo busques, porque eso es lo que Dios hace, el orden de la salvación. Entonces el Evangelio crea y Dios, el que justifica, es el que define quiénes son iglesia. Entonces el Evangelio es la proclamación de la persona de Cristo. Y es el Evangelio de la proclamación de Cristo, cuando hablamos de Él, de su persona, de su obra, eso es lo que forma la iglesia. Y eso es algo que ocurrió en la época de Jesús y es algo que nosotros en nuestros días tenemos que seguir haciendo para poder ser instrumento de bendición hacia otras personas. La cruz y la resurrección son elementos centrales en el mensaje que el apóstol Pablo predicaba. Y son dos elementos que van juntos. No podemos disociar uno del otro. En algunas ocasiones de pronto hay quienes solamente quieren generar una teología de la cruz, la cual es por supuesto importante, pero la teología de la cruz termina en la resurrección, necesariamente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el plan o el pacto al que Dios nos ha llamado siempre, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo y hoy en día, siempre tiene como fondo la cruz. La cruz no como símbolo de tortura, sino símbolo de redención. Y la redención es completada no en la cruz propiamente, sino ahí se completa la obra, pero la resurrección es la confirmación de que todo está completo. Ahora, el pacto fue establecido desde el Antiguo Testamento y los diferentes momentos en los que el pacto es ratificado para acabar con el mal y con la muerte. Me gustaría aquí recomendarte un pequeño video. Hay una serie de mensajes que se llama The Bible Project. Voy a poner el enlace en la descripción de este video, donde hay un pequeño video de 3 minutos que habla acerca del pacto. Está en dibujos animados, pero no es un material para niños. Seguramente tú y yo aprenderemos acerca de este mensaje. Entonces, ahí puedes abundar un poco más acerca de este tema. El Evangelio revela la fidelidad de Dios a su propio pacto, porque Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Entonces, el Evangelio es anunciar que Jesús es el Señor. Y cuando ocurre eso, estamos hablando de que no hay nada fuera de su soberanía. Ni tú ni yo quedamos fuera de la soberanía de Dios. No hay cosas fortuitas que ocurran. No hay accidentes simplemente que ocurran o eventos del azar que hayan quedado por ahí y de los que Dios no tenga control. Todo está bajo la soberanía de Dios. Así es que o está bajo la soberanía prescriptiva de Dios o está bajo la soberanía permisiva de Dios, pero finalmente está bajo su soberanía. Así es que
Estas pandemias no tomaron a Dios de sorpresa. El COVID no está fuera de su soberanía, sino que todo forma parte de un plan soberano de parte de Dios. Y ese pacto genera un nuevo modo de vida, donde amor entregado, justicia, honestidad, humildad, sin segregar a nadie, forma parte de ese pacto. Que eso es justamente lo que Dios está buscando en la vida de aquellos que han sido invitados a formar parte del pacto con Dios y que ahora viven bajo la dinámica de ese pacto. Entonces, eso es lo que Dios sigue haciendo constantemente en la vida de cada uno de nosotros. Y el Evangelio no solamente hace eso, el Evangelio también crea una comunidad, la comunidad de los creyentes. Somos hechos parte de la comunidad del pacto. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que forman parte del pacto con Dios, solamente ellos son iglesia. Ahora, ¿cómo es que formamos parte del pacto? Esto es una historia que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y hace un minuto atrás, te recomendaba un video que de verdad, insisto, vale la pena que lo veas. Somos hechos partes de la comunidad del pacto. En el Antiguo Testamento, si no estabas circuncidado, no formabas parte del pacto con Dios. Y entonces, si no formabas parte de la comunidad, no eras parte de ese pueblo. Ahora, nosotros hemos sido hechos, no ingresamos por cuenta propia. Es Dios el que nos incluye a nosotros por su gracia dentro de su pacto. Él nos cobija dentro de ese proyecto al que Dios nos ha llamado. Así es que somos hechos partes de la comunidad del pacto. Pero no existe entonces el concepto de cristiano individual, sino que somos hechos parte del pueblo de Dios. Los cristianos no podemos vivir de forma individualista, porque fuimos llamados a ser pueblo. Y eso te coloca a ti y a mí en relación con otros creyentes. Algunos porque participamos de una red social como esta en la cual estamos aprendiendo, pero también muchos otros a través de las iglesias locales. Pero sabes, más tarde o más temprano tenemos que encontrarnos y crear esos lazos que nos unen y que nos identifican y que nos hacen hermanos los unos de los otros, porque solamente tenemos un Dios y un solo Padre. Entonces, somos justificados por fe, por creer en Jesús. Pero hay otros que incluso ya han sido justificados y que no lo saben aún. Y sabes, eso nos lleva a la dinámica de que tenemos que seguir predicando el Evangelio. En la ciudad donde tú vives, en tu barrio, hay mucha gente que ya fue justificada por la fe y no lo sabían. Es más, en el antiguo Israel había gente que ya había sido justificada por la fe, pero no lo sabía. En el Nuevo Testamento, la iglesia de los Gálatas ya habían sido justificados por la fe, pero no lo sabían. Por eso es que incluso querían seguir actuando en función de la ley de Moisés, pero ya habían sido justificados. Hoy en día nos sigue ocurriendo lo mismo. Hay personas que ya lo son. Parte del Evangelio consiste en ir y anunciarles que ya son pueblo de Dios, pero que no lo saben. Porque la elección de Dios, la elección, precede, es decir, es antes que incluso nuestra labor evangelística. Nosotros incluso vamos y predicamos, pero no para que se conviertan por nuestras acciones, sino porque el Espíritu de Dios ya les ha llamado antes y está trabajando en ellos, y ellos responden a la predicación del Evangelio, pero es el Espíritu de Dios quien ya está actuando en sus propias vidas. Nosotros somos solamente los heraldos que les anunciamos lo que ya el Señor ha hecho en sus propias vidas. Entonces, predicar y vivir el Evangelio es la dinámica a la que todos nosotros hemos sido llamados, donde seguir el modelo de Pablo es Evangelio y justificación.
Evangelio, por supuesto, con los contenidos que estamos hablando acerca de Cristo Jesús. Y justificación porque esa es la obra que Cristo Jesús está haciendo. Entonces es necesario hacer de este Evangelio no solamente algo que sabemos, sino algo que vivimos cotidianamente. ¿Sabes? La Biblia insiste mucho en ese renglón. En el libro del Apocalipsis inicia prácticamente diciendo así: bienaventurado aquel que lee, que escucha y que hace las palabras que están escritas en este libro. El énfasis cae justamente en la última parte, en los que hacen. ¿Quiénes son aventurados? ¿Solamente porque sabes? ¿O solamente porque lo has leído? No, sino porque lo vives. El Evangelio es eminentemente práctico. No es algo que se sabe, sino algo que se vive. Y cuando tú lo vives, entonces muestras a otros que la gracia de Dios efectivamente está actuando en tu vida y que te está llamando y transformando en una nueva criatura de acuerdo con Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo te estás integrando en este momento a tu propia comunidad de fe? El Evangelio no es para vivir en lo individual. El Evangelio es para formar parte de una comunidad de fe. Ponte en contacto con tu iglesia local. Ponte en contacto con otros amigos y hermanos. Tal vez no puedas en este momento ir a visitarles, aunque en algunas ocasiones, con ciertas medidas, podemos hacerlo. Pero, ¿por qué no nos llamas por lo menos por teléfono? ¿Por qué no tienes un espacio de interacción con ellos? Es más, aún mejor todavía, ¿por qué no integras un pequeño grupo de estudio con tus amigos? No necesitas ninguna complicación, ni siquiera tal vez ni siquiera salir de casa. Simplemente con 4 amigos tuyos, quizás 8, puedes hacerlo. Reúnete con ellos, conversa y genera comunidad con ellos. Y si tal vez no lo puedes hacer en este tiempo por las limitantes de salud que existen, quizás no lo puedas hacer físicamente, pero puedes hermanarte con ellos y quizás cada uno desde su casa, ¿por qué no? Te sientas y te tomas el café con ellos. Bueno, a mí me encanta el café y por eso yo hablo acerca de ello. Entonces, fuimos a vivir en comunidad. ¿Cómo te estás integrando tú? Tal vez en la misma conversación, ¿por qué no oran los unos por los otros? Comparten experiencias, comparten de lo que Dios les está dando a cada uno de ustedes. El predicar el Evangelio no tiene que ver con una exposición al estilo del sermón, sino de hablar entre nosotros de la obra que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Bien, hemos llegado hacia el final de nuestro estudio. Si Dios nos da de su gracia, el próximo domingo nos vemos nuevamente a las 9 de la mañana para poder leer juntos esta lección, la predicación del Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tiene mucho más que enseñarnos, particularmente por ese enfoque profético que él tuvo. Entonces, sin duda también será de bendición para nosotros. Que Dios te bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ti en esta semana. Amén y amén.